Buenos días, compañeros y compañeras. Yo voy a tratar de poder ordenar mi presentación en tres aspectos. Primero, algo así como una hipótesis, como un punto de partida que voy a tratar de demostrar. Segundo, quisiera poder compartir algunas inquietudes con ustedes, porque lógicamente estamos tratando este tema de libre comercio en algún momento particular, un momento donde se presentan turbulencias en estas estrategias. Seguramente para plantear esas reflexiones voy a pensar en tres líneas para que nos interroguemos. Voy a tirar alguna idea de cómo la respondería, pero creo que el debate posterior va a ser importante en ese sentido, porque hoy tenemos bastantes incertidumbres más que certezas. Y el tercer punto creo que va a ser por lo menos una reflexión personal, pero que creo que la vamos a poder compartir entre muchos y que es importante. Primero, lo que sería una hipótesis para mí para trabajar, y probablemente sea algo así como políticamente incorrecto, pero entre compañeros podemos darnos ese derecho. No hay libre comercio. Digo, y esto escandaliza. En realidad yo parto de que no hay mercados libres. Los mercados están regulados. El problema es si se regulan para arriba o para abajo. Digo, porque eso es un eufemismo que queda hasta piola, la libertad. Ahora, yo quiero plantear que hay una regulación y que tiene un sentido esa regulación. Y para eso yo me voy a basar en alguna estructura de análisis de cómo se compone, muy breve, porque no soy especialista en eso, pero de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo. Es un documento del 2013. Para esa época el comercio mundial ascendía más o menos a unos 20 billones de dólares. El 80% de ese comercio estaba en manos de empresas transnacionales. De ese 80%, había más o menos 6,3, 6,5 billones de dólares que es comercio intraempresas, en firmas que están encadenadas, intraempresas. Hay otros 2,4 billones de dólares que tienen distintos tipos de protecciones, fórmulas no accionariales se lo suele llamar, y solo el 6,3 billones de ese comercio de ese comercio de las transnacionales es en libre competencia. Solo 6,3 del 80% que concentran las transnacionales es en libre competencia. El resto es comercio entre firmas o tiene ciertos tipos de protecciones o fórmulas no accionariales. Es decir, ya el comercio mundial hoy tiene un tercio de ese comercio que es intraempresas. El resto tiene... Entonces, digo, para empezar a poner negro sobre blanco de qué nos hablan cuando nos hablan de libre comercio y qué nos piden. Vale la pena aclarar también que un informe de la CEPAL y la OIT plantea que esas empresas, esas famosas empresas transnacionales que concentran el 80% del comercio mundial, solo el 7% de los trabajadores, y algo que planteaba Matías, son empleo directo. El 93% corresponde a mano de obra oculta. Digo, precarización, terciarización y un comercio que voy a tratar de demostrar que tiene regulaciones. Vale la pena además aclarar que la mayoría de esas exportaciones tiene que ver con exportaciones de bienes intermedios, no de productos terminados, y adquieren un rol sobresaliente las exportaciones de servicios que ascienden a casi 4 billones de dólares. Por ahí después, cuando se hable del TISA, se va a entender por qué se plantea esa magnitud. Ahora, cuando hablamos de estas empresas, pensemos que las 200 mayores economías del mundo alternan estados y empresas transnacionales. Las 200 mayores economías del mundo.
Y cuando hablamos de estados y empresas transnacionales, para poder dar una magnitud de lo que estamos hablando, yo quisiera poner un solo ejemplo, hay muchos, pero Walmart tiene un volumen de negocios que supera el PBI, no solo de países en desarrollo, sino de Austria, de Suiza. Digo, para tener en cuenta de qué estamos hablando cuando hablamos de esas empresas. Empresas que hoy construyen un nuevo actor, que son las llamadas cadenas globales de valor. ¿Qué significa cadenas globales de valor? La deslocalización nos ha generado un sistema donde esas cadenas tienen empresas controlantes que se ubican en los países centrales, fundamentalmente las cabezas de esas cadenas globales de valor están en Estados Unidos, están en Europa, y una red donde se deslocalizan distintas etapas de producción, Entonces hoy el comercio mundial exige poder producir en distintos lugares, poder producir en distintos países y generar como un nodo donde hay un centro donde están las empresas que concentran esas cadenas de valor, que concentran el mayor valor agregado en concepción de los productos, en investigación y desarrollo, en conocimiento, en marketing, y países donde se localiza la manufactura, países que deben competir en condiciones de bajos salarios para ganar esas localizaciones, y eso requiere dos condiciones. Primero, poder producir en el extranjero y luego garantizar la libertad para que transiten a lo largo de esas cadenas que tienen distintos puntos geográficos, bienes, servicios, capitales. Entonces, esa arquitectura es la que requiere hoy esa regulación. Cuando nosotros hablamos de estas cadenas globales de valor, y para terminar, por lo menos para mí, de dejar en claro que no existe libre comercio, sino que se regula en favor de algunos, esas cadenas globales de valor están integradas en corporaciones, y nosotros tenemos que 737 corporaciones controlan el 80% del poder corporativo global. 737 el 80 y 147 el 40. Entonces, si alrededor de 737 actores de un poder corporativo global nos están planteando cuáles son las reglas en las que hay que organizar el flujo de capitales, de conocimiento, la mercantilización del saber, ¿dónde está la libertad? Si se está regulando, ¿dónde está ese eufemismo del libre comercio? Ahora bien, si nosotros, y ojo, pensémoslo porque tengámoslo en cuenta, yo no quiero aburrir con datos, pero tengamos en cuenta que el flujo de esas cadenas globales de valor, el 56%, esas cadenas globales de valor son responsables del 56% del comercio de bienes, pero del 73% del comercio de servicios. Vuelvo a cuando se hable del TISA a tenerlo en claro. ¿Qué significan? Esas redes, esa nueva arquitectura, nos corre del viejo esquema que nosotros teníamos de las viejas multinacionales, cuyas filiales en cada país producían o bien para el mercado interno donde estaban localizados o la exportación de los productos terminados a países vecinos. A esa arquitectura correspondía a las reglas del comercio que se habían establecido hasta que aparecen estas propuestas del libre comercio. ¿Por qué? Y voy a dar un pequeño salto para atrás. A fines, terminada la Segunda Guerra Mundial, surge la necesidad de garantizar un determinado marco de estabilidad a los acuerdos de Bretton Woods. Voy salteando muy rápido porque me quiero plantear en tres cosas.
surge la necesidad de crear determinados organismos que garanticen esa estabilidad. Aparece como fruto de esos acuerdos el Fondo Monetario Internacional, aparece el Banco Mundial y tenía que aparecer la Organización Internacional de Comercio. La Organización Internacional de Comercio no aparece, la famosa Organización Internacional de Comercio no aparece, porque en ese momento ya Estados Unidos planteaba que tenía que haber tres criterios: nación más favorecida, trato nacional a las mercancías e inversiones de los inversores extranjeros y una rápida y efectiva compensación para las medidas que podrían considerarse como expropiatorias. Ahora, por esa razón, el resto de los países que tenían que acordar esa famosa Asociación Internacional de Comercio no sale, pero vuelve a salir cuando esto da origen al GATT, que todos conocemos, que se transforma en un acuerdo de tarifas y aranceles que empieza a incorporar algunos otros acuerdos laterales. Ahora, ¿cuándo aparece la Organización Internacional de Comercio? Y esto me va a servir también para una reflexión al final. Aparece en 1994, se firma el Acta de Marrakech y comienza a tener vigencia en enero de 1995. Si nos ubicamos en el tiempo, aparece en pleno auge del Consenso de Washington. El Consenso de Washington sí plantea que ya están las condiciones para estas tres pretensiones que fueron obturadas al nacimiento de la Organización Mundial de Comercio. Ahora, esa especie de internacional capitalista que formaba el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial de Comercio no daban cuenta de las transformaciones que aparecen en el entramado comercial fruto de la deslocalización, la terciarización y todo lo que ya estamos planteando. Y ahí aparece la cuestión de los tratados de comercio, los tratados bilaterales, que en realidad tienen tres bloques, y yo digo, hay compañeros que luego lo explicarán con más propiedad, pero tienen tres bloques de medidas o normas. Una, que garantiza el acceso a los mercados. Dos, que termina con todo tipo de regulaciones o establece otro tipo de regulaciones. Y el tercer punto, que sí quiero hacer alguna referencia, es algo que no caminaba, no entraba en la Organización Mundial de Comercio hasta ese momento, que era la solución de controversias. La solución de controversias que implicaba darle precisamente a estas empresas transnacionales el mismo nivel jurídico que a un Estado. Es más, un nivel superior, porque si uno ve cómo se conforma el Comité de Apelaciones del Banco Mundial, las empresas siempre van a ganar. De hecho, hasta el 2010, alguna información que pude encontrar por ahí, tenía pendientes el Comité del CIADI 120 resoluciones de reclamos de empresas contra Estado. Y tenía pendiente una sola de Estado contra empresa. Digo, ese es el nivel de nuevas regulaciones que aparecen en el mercado. Y ahí aparecen, seguramente, con muchos eufemismos, armonizar, que dicen los tratados, que lo que significa es sí, armonicemos hacia la regulación más baja que existe, quitar las barreras no arancelarias. Siempre que uno le dicen quitar barreras, es piola. Ahora, en realidad lo que quiere decir es no poner cumplimientos en materia de fitosanitario, en materia de calidad, no poner, abolir nuevos proteccionismos. Y claro, todo es eufemismo, todo parece piola. No cuidemos la salud, no cuidemos el medio ambiente. Eliminar la burocracia fronteriza, cuando para poder pasar de un país a otro, y vemos que cada vez son más fuertes los controles que quieren imponer los poderosos, sin embargo, lo que dicen es, claro, burocracia, qué feo que es burocracia, que no haya controles para que pasen las mercancías. Tribunales arbitrales independientes. Bravo. Resulta que el tribunal del CIADI, uno lo ponen las empresas,
otro lo pone el del Estado, y cuando no hay acuerdo con el tercer árbitro, lo decide el presidente del Comité Ejecutivo del CIADI. ¿Y quién es el presidente del Comité Ejecutivo del CIADI? El presidente del Banco Mundial. Esos son los tribunales arbitrales. Entonces, la cooperación, todas estas cuestiones nos están planteando a nosotros que es lo que en realidad hay que meternos en una parafernalia de normas y regulaciones que lo que se pide es que los estados garanticen cada vez más la ganancia de este grupo concentrado. Y acá aparecen, y yo los voy a nombrar solamente porque me va a servir para una reflexión, porque hoy hablamos todos del TTP, del TTIP, porque aparecieron, pero digo, acá tenemos este grupo de tratados, se compone de los tratados comerciales multilaterales, los que se hacen en el marco de la OMC, que ya tiene normas sobre la propiedad intelectual referida al comercio, la PIC, que ya tiene algunas normas sobre inversiones referidas al comercio, los TRIPS, que tiene acuerdos sobre servicios y tiene los famosos acuerdos del GATT sobre bienes. Pero aparecen luego los tratados que conocemos subregionales, no solo el NAFTA, tenemos el CAFTA firmado por Estados Unidos con los CAFTA-RD porque se incorpora la República Dominicana, tenemos el CETA, firmado entre la Unión Europea y Canadá, la iniciativa MEFTA para el Oriente, y tratados bilaterales. Y en esto quiero hablar 2 minutitos. Hay más de 2.000 tratados bilaterales vigentes, de protección de inversiones, bilaterales de comercio, bilaterales de propiedad intelectual, bilaterales de ciencia y tecnología. Es decir, cuando hablamos del entramado de estos tratados, hay que entrar no solo a ver el tema del TTP y el TTIP, sino toda esta arquitectura. ¿Por qué digo toda esta arquitectura? Porque toda esta arquitectura es la base de negociación, base bastante alta, que imponen los acuerdos en favor de este poder corporativo. Entonces, ¿cómo se acomoda esta cuestión en esta etapa? Digo, tiene que tener esto en cuenta. Algo hablé del CIADI muy telegráficamente. ¿Qué podemos esperar, digo, para cumplir y ser respetuoso con el tiempo? Seguramente los otros compañeros y compañeras que están en el panel van a profundizar sobre el tema de las normas. Si uno piensa solamente, digo, algunos puntitos, uno ve que el actual presidente de Estados Unidos nos plantea que el TTP no se va a firmar y que pretende la renegociación del NAFTA. Ahora, cuando uno ve los países que integran el TTP, tengo la lista, no quiero perder tiempo en eso, y los países que integran el Acuerdo de Economía Regional Integral, el RCP que propone China, hay muchos actores que están en ambos acuerdos y que ya firman otro tipo de acuerdos bilaterales. Hay algunos que pretenden incorporar a China, los que estaban en el TTP como Australia, incorporar a China a eso. ¿Qué quiero decir? Que lo que está puesto en cuestión hoy puede ser que el NAFTA pretenda a Estados Unidos renegociarlo con mejores condiciones aún de las que tiene e imponer nuevas condiciones y que imponga algún otro tipo de negociación. Digo, para no pensar que esto se termina con estas cuestiones. Y por otro lado, no firma el tratado con Europa, con el TTIP, pero el tratado que incluye a Canadá y la Unión Europea, la mayoría de las corporaciones más importantes de Estados Unidos tiene filiales en Canadá. O sea, a través de sus filiales entra a los mercados europeos, protegido por ese tratado regional, e impide que entren porque no firma el tratado con la Unión Europea, impide que puedan entrar. Es decir, hay una vuelta bastante grande de cuestiones que hay que desentramar para poder plantear que la globalización está herida de muerte porque no se firman lo que está puesto en discusiones bajo qué condiciones o si van a ser reemplazados por tratados bilaterales. Entonces, para
respetar el tiempo, yo quiero plantear dos cosas. Una, me parece, y yo por lo menos quiero hacerme cargo y quiero compartirlo, que nosotros deberíamos poder hacernos 3 preguntas para orientar nuestras reflexiones y algunas líneas de acción. La primera cuestión es tratar de poner en el tablero todo este entramado en la magnitud que tiene para poder ver cómo van a surgir luego las salidas de esta turbulencia que existe entre los poderosos los tratados, los megatratados, para ponerle algún nombre. Serán reemplazados por tratados bilaterales, serán renegociados en mejores condiciones, aparecen huecos, digo, como para discutir. La segunda cuestión es qué valor va a tomar el multilateralismo, las organizaciones como la OMC, a partir de esta discusión. Y lo planteo esto por 2 razones. Ya había dentro de los grupos de pensamiento afines a esta corporación las voces que decían precisamente que la OMC se había quedado en el tiempo, que la OMC no había comprendido todo este proceso entramado de las deslocalizaciones y la cadena global de valor, y que tenía que adquirir un carácter más empresarial, y llamaban a constituir una OMC 2.0, así la llamaban, OMC 2.0, que se haga cargo de estas nuevas realidades. ¿Y esto por qué lo digo? Porque, compañeros, no sea cosa que empecemos a ver que, bueno, este nuevo regionalismo, como se lo llamó, está sufriendo crisis, y lo mejor sería volver al multilateralismo. Recuerdo que ese internacional capitalista se constituyó después del consenso de Washington. Es decir, no puede ser la salida para nosotros terminar diciendo que bien estábamos cuando estábamos mal, era más piola, ¿cómo planteamos alternativas que lo superen? Y el tercero es las dificultades que pueden aparecer en los procesos de integración y cuál es la salida. Y esto para nosotros es trascendental. Yo he leído con bastante preocupación que en la última declaración de la CELAC se habla de la importancia de avanzar en la integración del área con la Unión Europea. Y el proyecto de la Unión Europea, como lo planteó hace poco la canciller de Alemania, es construir tratados entre la Unión Europea y América Latina. Ahora, eso sí aclaró. Los reclamos para que abramos nuestras fronteras agrícolas van a tratar más que la firma del tratado. O sea, ya nos están diciendo qué procesos de integración nos están proponiendo. Me parece que eso es fundamental. La integración para nosotros es ineludible. Otro gallo hubiera cantado en América Latina si además de los procesos de integración, con lo que significó la CELAC, sin Estados Unidos, que Cuba pudiera preceder la CELAC, hubiéramos avanzado en una integración alimenticia, en una integración energética, en una integración económica, si hubiera sido posible tener nuestro fondo de reservas de la región, nuestra moneda única, hubiéramos enfrentado de otra manera el problema de la etapa de los precios de materias primas bajas. Y CLATE, en ese sentido, me parece que tiene mucho para proponer en los procesos de integración, porque el ejemplo de cumplir 50 años con todo lo que se reconoció de los procesos de CLATE me parece que son fundamentales. Y termino con una pregunta. Y esta es muy personal, pero creo que la vamos a compartir entre muchos. Así como la ciencia se muestra viva, porque cuando aparece un descubrimiento que sacude los paradigmas que hasta ahí se mostraban férreos, inmutables, y aparecen nuevas partículas, nuevos descubrimientos en la física, en la medicina, en la química, y ahí se muestra viva. Así como el arte se muestra vivo cada vez que alguna creación impacta en nuestros sentimientos y nos propone otro horizonte, el pensamiento de la humanidad, a casi 30 años de la caída del mundo, ¿cuánto más puede vivir sin una nueva creación en el campo de la política emancipatoria? Creo que esa es la discusión, porque si no vamos a estar viendo cómo nos movemos en esta cancha,
Y yo creo hoy que realmente, más que discutir cómo salir de la crisis del capitalismo, por lo menos para los trabajadores es fundamental discutir cómo salimos del capitalismo. No tenemos otro camino, no tenemos otra alternativa, y en el medio sí hay un montón de tareas. Lógico que podemos participar de todas las iniciativas para construir embates contra esta etapa del neoliberalismo, pero de lo que ya aprendimos, si al altermundismo no le ponemos un horizonte que trascienda el capitalismo, vamos a encontrarnos discutiendo en una cancha que no es la nuestra. Podemos hacer nuestras todas las iniciativas, participar en la discusión de las campañas contra el poder corporativo, participar en la discusión que hay que hacerlo, en la discusión de los tratados vinculantes sobre empresas transnacionales que se está llevando, y derechos humanos que se está llevando adelante en el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas. Pero para las organizaciones de los trabajadores me parece que esa pregunta, responderla, por lo menos para el lado que creo que todos los que estamos acá la respondemos, tiene que ser el norte para poder decir que otro gallo cante y no decir más lo que no queremos y empezar a construir la fuerza organizada para hacer realidad lo que sí queremos. Muchísimas gracias, compañeros.